Mi hijo se casó hace 6 meses, y desde entonces, mi casa se volvió más silenciosa, mi teléfono suena menos, y mis violetas florecen sin que nadie las mire. Esa tarde, mientras regaba las plantas que mi difunto esposo había sembrado, el teléfono sonó. Era una voz masculina, temblorosa, casi culpable. «¿Señora Verónica?», dijo. «Soy el fotógrafo del casamiento de su hijo. Necesito que venga a mi estudio, sola». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. 6 meses después. ¿Para qué? Mi corazón presintió lo que mi mente no se atrevía a imaginar. «Encontré algo», añadió. «Algo que usted necesita ver, antes que cualquiera». Colgué el teléfono con las manos frías, sin saber que aquella llamada iba a cambiar mi vida para siempre. Porque a veces, lo que las fotos revelan no son recuerdos felices, sino el comienzo de una verdad que nadie quiso mirar. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera. El sol entraba tibio por la ventana y yo estaba regando las violetas del balcón, las mismas que mi difunto esposo, Eduardo, había plantado antes de partir. Todo parecía tranquilo, hasta que sonó el teléfono. «¿Señora Verónica?», preguntó una voz masculina, algo tensa. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Fabián, el fotógrafo del casamiento de su hijo, Daniel. ¿Podría venir a mi estudio esta tarde, sola?». Su tono me heló la sangre. No era una llamada común. Había algo en su voz, una mezcla de culpa y urgencia, que me hizo sentir un peso en el pecho. «¿Ocurrió algo con las fotos?», pregunté intentando sonar tranquila. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea. «Encontré algo revisando los archivos. Algo que usted necesita ver antes que nadie. Y por favor, no le diga nada a su hijo todavía». Colgué con las manos frías. El aire del salón se sintió más pesado. 6 meses habían pasado desde aquella boda. 6 meses desde que vi a Daniel, mi único hijo, subir al altar con los ojos brillando. Y ahora, una llamada así, después de tanto tiempo. Fui a mi habitación casi sin pensar. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que Eduardo me había regalado en nuestro aniversario, y salí sin avisar a nadie. Mi nuera, Lucía, estaba encerrada en el cuarto que antes era mío. Pero esa es otra historia. El estudio quedaba a unos 20 minutos. Cada semáforo rojo parecía eterno. Intentaba no imaginar nada, pero mi cabeza no paraba. ¿Habrá salido mal alguna foto? ¿Querrá cobrar más dinero? Yo ya había pagado todo el paquete, cada centavo. 70,000 pesos, exactamente. El día del casamiento había sido perfecto. O eso creía. Cuando llegué, Fabián me esperaba en la puerta. Tenía unos 30 y tantos años, ojeras profundas y un gesto nervioso. «Gracias por venir tan rápido, señora Verónica», dijo, invitándome a pasar. El estudio olía a café viejo y tinta fotográfica. Las paredes estaban cubiertas de retratos de parejas felices, sonrisas congeladas en el tiempo. Pero en el aire, había algo distinto. Una incomodidad que se podía tocar. Me condujo hasta una sala pequeña, con un ordenador encendido y decenas de fotografías abiertas en la pantalla. «No sé cómo decirle esto», empezó. «Si fuera mi madre, querría que alguien le contara la verdad». Mi corazón empezó a golpearme en el pecho. «¿Qué verdad?», pregunté. Fabián hizo clic. La imagen se amplió y llenó toda la pantalla. Y en un segundo, el mundo se me vino abajo. Era Lucía. Lucía, con su vestido de novia blanco, el mismo que yo había pagado. Lucía, en un rincón oscuro del salón, lejos de todos los invitados, besando a otro hombre. No era un abrazo. Era un beso. Lento, íntimo, familiar. Un beso que no se da por error. Y lo peor, el hombre era Rodrigo. El mejor amigo de mi hijo. El padrino de la boda. Sentí las piernas ceder. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. «Hay más», susurró Fabián. Y siguió pasando imágenes. 5 fotografías.
5 ángulos diferentes. Las manos entrelazadas, los cuerpos pegados, los labios rozándose en la oscuridad del salón mientras todos bailaban en la pista. Y en el dedo de Lucía, su alianza nueva, brillando. Una traición capturada en alta resolución. ¿Por qué me muestra esto ahora? Pregunté con la voz quebrada. Porque recién las encontré, respondió él. Estas fotos se habían perdido en una carpeta del servidor. Las descubrí hace unos días, y no pude quedarme callado. Si fuera mi madre, querría saber la verdad. No dije nada. Solo asentí. Él me entregó un pequeño pendrive plateado. Todo está aquí. Haga con esto lo que crea correcto. Y, lo siento mucho, señora. Salí del estudio sin rumbo. El sol me cegaba, el ruido de los autos parecía distante, como si el mundo entero siguiera girando y yo me hubiera quedado detenida en medio del asfalto. Me senté dentro del coche y miré el pendrive en mis manos. Pequeño, frío, pero pesado como una piedra. Mi hijo había sido traicionado el mismo día de su boda. Y yo había pagado hasta el último centavo de esa mentira. Respiré hondo. Sabía que esa traición era solo la superficie. Lo que venía después sería mucho más cruel. Conocí a Lucía 2 años antes del casamiento. Fue en una reunión familiar, un domingo de esos en los que una prepara comida de más por costumbre, aunque sepa que su hijo no comerá tanto. Daniel había prometido acompañarme a la casa de mi comadre Teresa. Fui insistente, como siempre. Solo un ratito, hijo, hace tanto que no te ven. Él accedió, medio a regañadientes. Mi hijo nunca fue de multitudes, prefería sus computadoras, su trabajo, su silencio. Pero ese día llegó distinto. Con una sonrisa que hacía meses no veía y una mujer del brazo. Cabello liso, oscuro, casi hasta la cintura. Perfume caro, sonrisa ensayada, mirada directa. Mamá, dijo Daniel, te presento a Lucía. Ella me abrazó con ese exceso de amabilidad que confunde. Señora Verónica, qué alegría conocerla. Daniel me habla tanto de usted. Su voz era suave, melosa. Y por un instante, me creí afortunada. Después de tantos años de soledad desde la muerte de Eduardo, mi esposo, me hacía bien ver a Daniel así, acompañado, vivo, ilusionado. Lucía se movía con soltura, sabía qué decir, cuándo sonreír. Esa clase de mujer que entra en una habitación y logra que todo el mundo la mire. Me desarmó. No lo noté en ese momento, pero esa sonrisa fue la llave que abrió mi casa y, poco a poco, también mis defensas. En las semanas siguientes empezó a venir seguido. Primero los domingos, después los miércoles, luego cualquier día con cualquier excusa. Vine a traerle una torta que hice especialmente para usted, señora Verónica. ¿Me enseña cómo prepara ese guiso tan rico que a Daniel le encanta? Mire, traje flores para el jardín. Me encanta ayudarla. Me llamaba mami, así, sin permiso. Mami, usted es la suegra que siempre soñé tener. Y yo, caí. Caí con la ingenuidad de quien confunde atención con cariño. Después de un año de noviazgo, Daniel la trajo una noche a cenar y, entre risas nerviosas, anunció, nos vamos a casar. Recuerdo el temblor en mis manos cuando lo abracé. Mi hijo, tan reservado, tan solitario, había encontrado a alguien que lo miraba con amor. O al menos eso pensé. Comenzaron los preparativos y, poco a poco, Lucía se apoderó de todo. El vestido, el salón, las flores, el menú. Yo solo firmaba cheques, transfería dinero y sonreía. Mami, este lugar es perfecto, con vista al jardín y luces colgantes, decía ella mientras mostraba catálogos en su teléfono. Solo cuesta 150,000, pero es para un día único, ¿no cree? ¿Y cómo negarme? Era mi único hijo, su boda, su sueño. Pagué cada centavo. El salón, la música, las flores, el vestido importado, hasta el fotógrafo. Todo. Cuando terminé de sumar los gastos,
Me di cuenta de que había invertido más de lo que gané en 40 años de trabajo como maestra. Pero verlo feliz valía todo, o eso creí. El día del casamiento fue hermoso. Lucía radiante, con ese brillo que deslumbra. Daniel lloró al verla entrar. Yo también. El mejor amigo de mi hijo, Rodrigo, fue el padrino. Brindó con palabras tan dulces que ahora me resultan veneno. Hablo por todos cuando digo que Daniel encontró a la mujer perfecta. Sí, la mujer perfecta. Una frase que ahora suena como una maldición. Esa noche bailé, reí, abracé a la gente que amaba. No sabía que, mientras yo agradecía a Dios por la felicidad de mi hijo, en los rincones del mismo salón, la mentira se besaba con su cómplice. Después vino la luna de miel. 15 días. Cuando regresaron, las cosas ya no eran iguales. Daniel se veía distinto, callado, distraído. Lucía, en cambio, brillaba más que nunca. Pasaba horas en el teléfono, sonreía con mensajes que nunca explicaba. Una tarde, me pidió hablar. Mami, el alquiler de nuestro departamento subió demasiado. Y Daniel está con muchos gastos del trabajo. ¿Podríamos quedarnos aquí un tiempo, hasta que ahorremos un poco? La miré. Por un instante dudé. Mi casa era el único espacio que todavía sentía mío. Pero Daniel me tomó la mano y sonrió. Solo por unos meses, mamá. Y así, sin pensarlo demasiado, les abrí la puerta. Sin saber que, con ese gesto, acababa de abrir la puerta al infierno. Nunca imaginé que abrir la puerta de mi casa sería como abrir la puerta del infierno. Lucía y Daniel llegaron un jueves lluvioso, con 3 maletas grandes, cajas de cartón y una sonrisa que, en ese momento, me pareció sincera. Solo por unos meses, mami, me dijo ella, dándome un beso en la mejilla. Hasta que juntemos algo de dinero. Asentí, intentando convencerme de que era una buena idea. Esa noche cenamos juntos. Preparé estofado, el plato favorito de mi hijo. Lucía comió poco, miró el plato con desdén. «Ay, qué pesado este guiso», murmuró con una sonrisa. «Pero huele bien». Me reí, tratando de no darle importancia. Era joven, pensé. Tenía otros gustos, otras costumbres. Al día siguiente empezó a mostrar su verdadera cara. «Mami, ¿podemos dormir en la habitación del fondo? Tiene más espacio y entra más luz». La habitación del fondo. Mi habitación. El lugar donde dormí 30 años con mi esposo, donde cada mueble guardaba un recuerdo, donde el aire aún olía a él. Me quedé muda. Daniel intervino rápido. «Mamá, si te incomoda, nos quedamos en el otro cuarto, no hay problema». Pero Lucía ya estaba abriendo la puerta, midiendo el espacio con los ojos. «Ay, amor, este cuarto es perfecto. Hasta tiene closet». Me quedé parada, mirando cómo ella entraba y tocaba mis cosas como si fueran suyas. Respiré hondo. «Está bien», dije al fin. «Pero tengan cuidado con el ropero, es antiguo». Lucía sonrió, triunfante. «Gracias, mami. Prometo cuidarlo todo». Tardé 3 días en mudar mis cosas al cuarto pequeño del frente. Cada vez que doblaba una blusa, cada vez que guardaba una foto o una carta, sentía que me arrancaban un pedazo de vida. Lucía no ayudó. Decía que tenía migraña. Yo lo hacía sola, en silencio. Las primeras semanas fueron tranquilas, aunque algo dentro de mí ya se quebraba. Lucía dormía hasta tarde, hablaba mucho por teléfono, reía sola. Daniel trabajaba largas horas. Yo cocinaba, limpiaba, hacía lo de siempre. Hasta que un sábado, mientras preparaba lentejas, entró a la cocina con gesto de fastidio. «¿Qué olor es ese?» «Lentejas», le dije. Frunció la nariz. «Ay, señora Verónica, huele a grasa». «Daniel está a dieta, ¿sabía?» No respondí. Solo apagué el fuego. El día siguiente fue peor. Entré en la cocina y no reconocí nada. Los frascos de condimentos estaban en otro sitio,
Mis ollas viejas habían desaparecido. Lucía, ¿qué hiciste con mis cosas? Ah, mami, las reorganicé, dijo, sonriendo. Estaba todo un caos. Caos. Así llamó a 40 años de costumbre y orden. Después vino la televisión. Esa tele de tubo hay que tirarla, me dijo una noche. Nadie usa esas cosas. Los muebles eran anticuados, las cortinas tristes, mi sillón favorito incómodo. Cada palabra era un pequeño golpe, y yo, por amor a Daniel, los aguantaba todos. Un mes después, llegó Rodrigo. Sí, el mismo Rodrigo del casamiento. Pasó a saludar, dijo Lucía. Daniel todavía no había vuelto del trabajo. Rodrigo se sentó en el sofá, encendieron la televisión, reían. Yo pasé por la sala para ir al baño y vi su mano, demasiado cerca del brazo de ella. ¿Desean algo? Pregunté. Lucía me miró con una sonrisa fría. No, mami, todo bien. Esa noche no dormí. Escuchaba sus risas en la sala, y algo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Los días pasaron. Lucía empezó a hacer comentarios sobre la casa. Deberíamos renovarla un poco, mami. Pintar, cambiar el piso, modernizarla. No tengo dinero para eso, contesté. Ay, pero podríamos hacerlo entre todos. Daniel y yo queremos ayudarla. Ayudarme. Así lo llamaba. Pero cada palabra suya sonaba más como una orden. Una mañana me mostró un cuaderno con presupuestos. Mire, señora Verónica, con unos 90,000 pesos queda perfecta. Nosotros ponemos la mitad. Yo me quedé en silencio. Ella insistió. Si no se hace ahora, las paredes se van a caer. Y lo peor, es que tenía razón. Mi casa era vieja. Yo era vieja. Y no quise discutir. Acepté. Esa misma tarde aparecieron los obreros. Comenzaron a romper paredes, a mover muebles, a cubrir todo con polvo. Cuando regresé del mercado, la poltrona de Eduardo, mi esposo, ya no estaba. ¿Dónde está mi sillón? Pregunté, desesperada. Lucía, sin levantar la vista del teléfono, dijo, lo tiré. Estaba viejo. Nadie lo usaría. Viejo. Así llamó al único objeto que aún olía a él. Esa noche comprendí que no estaban reformando mi casa. Estaban borrando mi historia. Durante semanas, viví entre el polvo y los escombros. Los obreros entraban y salían desde temprano, y Lucía los dirigía como si la dueña fuera ella. Yo solo observaba cómo mi hogar se transformaba en un lugar ajeno. El olor a pintura cubría el aire, y bajo ese olor se escondía algo peor, la sensación de que me estaban borrando. Un día regresé del mercado y vi que la vitrina donde guardaba mi vajilla ya no estaba. Lucía, ¿dónde están mis platos de porcelana? Ella, sin levantar la vista del celular, dijo con desdén, ah, los regalé al maestro de obra. Estaban pasados de moda. Sentí un vacío en el pecho, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una calma amarga, esa que llega cuando el alma se rinde un poco. Cuando la obra terminó, mi casa era irreconocible. Las paredes blancas, frías, sin fotos. El piso de madera que mi esposo había puesto con sus propias manos había sido reemplazado por porcelanato gris. Mami, mire qué moderno, parece otra casa, dijo Lucía, girando sobre sí misma, como si fuera una reina mostrando su palacio. Sí, respondí con voz baja, parece otra. Y era verdad. No era la mía. Los días siguientes fueron más duros. Lucía pegó una hoja en la puerta de la cocina. Reglamento de limpieza. Horarios, tareas, quién cocinaba y quién lavaba. Me dejó a cargo del almuerzo porque tengo más tiempo libre, dijo. Era mi casa, pero yo ya no decidía nada. Daniel, mi hijo, parecía ciego. La miraba como si fuera su salvación. Y yo, lo miraba a él, sin saber cómo despertarlo. Hasta que una noche, el silencio de la casa me obligó a salir del cuarto. Eran las 2 de la madrugada.
Desde el pasillo se oían voces bajas. Rod, paciencia, todo va según el plan, decía la voz de Lucía. ¿Y la firma? Preguntó un hombre. Reconocí esa voz. Rodrigo. Estoy trabajando en eso. La vieja es desconfiada, pero voy a conseguir la firma. ¿Y después? Después vendemos la casa, vaciamos la cuenta y desaparecemos. Me cubrí la boca para no gritar. El corazón me latía tan fuerte que temí que me oyeran. Estaban planeando robarme. Mi casa, mi dinero, mi vida. Y mi hijo. No sabía nada. Volví a mi habitación con las piernas temblando. Cerré la puerta despacio, me senté en la cama y me abracé a mí misma. Lloré en silencio, con una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo no vi lo que tenía delante? Había confundido dulzura con bondad, atención con amor. A la mañana siguiente, Lucía actuaba como si nada. Preparó café, sonrió, me habló del clima. Y cada palabra suya sonaba como un cuchillo disfrazado de caricia. Esa tarde, cuando Daniel regresó del trabajo, me llamó a la sala. Lucía estaba sentada junto a él, con una carpeta en la mano. Mamá, dijo él, con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme, queremos ayudarte. Fruncí el ceño. ¿Ayudarme? Lucía se acercó y me tomó la mano. Mami, usted ya tiene 67 años, y sabemos que es difícil manejar cuentas, bancos, inversiones. Así que pensamos en una solución práctica. Abrió la carpeta. Era un documento legal. Lo reconocí al instante. Una procuracao. Una autorización total para que ellos administraran mis bienes. Solo para aliviarle el trabajo, añadió Daniel. Así no tiene que preocuparse por nada. Me quedé mirándolo, sin poder hablar. Mi propio hijo, con una sonrisa sincera, sosteniendo el arma que su esposa había preparado. No sabía si gritar, llorar o abrazarlo para protegerlo de su propia ingenuidad. Déjame pensarlo, dije finalmente. Lucía fingió un gesto dulce. Claro, mami. Pero no tarde, ¿sí? Es por su bien. Esa noche no dormí. Recordé cada palabra que había escuchado en la madrugada. Rodrigo, el plan, la venta de la casa. Sabía que si firmaba ese papel, todo estaría perdido. Pero también sabía que necesitaba pruebas. Al día siguiente, mientras ellos desayunaban, fingí buscar algo en mi bolso. Y discretamente, tomé una fotografía del documento con mi celular. Después salí a caminar. Caminé sin rumbo, con el alma partida y un pensamiento único. Si quería salvar lo que era mío, debía actuar antes de que fuera tarde. Habían pasado 3 días desde que Lucía me puso aquel documento frente a los ojos. 3 días fingiendo calma, mientras por dentro todo en mí temblaba. No dije nada, no mostré miedo. Solo esperaba el momento correcto, hasta que el teléfono sonó. Era una tarde gris. El cielo anunciaba lluvia, y yo estaba sentada junto a la ventana, ordenando papeles viejos. Contesté sin pensar. ¿Bueno? ¿Señora Verónica? Preguntó una voz que reconocí de inmediato. Soy Fabián, el fotógrafo del casamiento de su hijo. Ah, sí, claro, respondí, sorprendida. ¿Ocurre algo? Su tono era distinto al de meses atrás. Tembloroso, como el de alguien que no sabe cómo decir lo que sabe. Estuve revisando las imágenes del evento para archivar todo, dijo, pero encontré algo. ¿Algo? Pregunté, inquieta. ¿A qué se refiere? Preferiría mostrárselo en persona. No es algo que deba ver por teléfono. Sentí un nudo en el estómago. El mismo escalofrío que sentí el día que escuché a Lucía hablando con Rodrigo. Era como si el destino me estuviera empujando a abrir los ojos del todo. «Puedo pasar esta tarde», dije. «La espero, señora. Pero venga sola, por favor». Colgué y me quedé mirando mis manos. Temblaban. Por un instante pensé en no ir. Pero algo dentro de mí, una voz antigua, firme, la misma que me había sostenido en mis peores años,
Me dijo que debía hacerlo. A las 5 salí de casa sin avisar. Lucía estaba ocupada pintándose las uñas, y Daniel aún no había regresado del trabajo. Caminé hasta el estudio de Fabián. El aire olía a lluvia y a tierra mojada, y cada paso que daba me parecía más pesado. Fabián me esperaba en la puerta. Sus ojos tenían el mismo brillo culpable que había escuchado en su voz. «Gracias por venir, señora», dijo con un hilo de voz. «Lo que voy a mostrarle, no sé cómo explicarlo». Me condujo hasta la mesa donde tenía abierta su computadora. La pantalla mostraba una serie de fotografías del casamiento. Todo parecía normal, los invitados riendo, Daniel abrazando a los suyos, Lucía sonriendo con esa dulzura que ahora sé que era fingida. «Mire esta», dijo él, ampliando una imagen. La foto mostraba a Lucía bailando con mi hijo. Pero en el reflejo del espejo detrás de ellos, había algo. No algo, alguien. Una silueta masculina. El rostro parcialmente iluminado. Y cuando Fabián acercó el zoom, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era Rodrigo, el mejor amigo de mi hijo. El mismo que había estado en mi casa días atrás, riendo en mi sala, bebiendo mi café. El mismo del que había oído la voz aquella madrugada, conspirando con ella. En la imagen, su mano rozaba la espalda de Lucía, casi con ternura. Y ella sonreía. Una sonrisa distinta, íntima, culpable. Fabián me mostró otra foto. Una del brindis. Mi hijo levantando su copa, radiante, sin imaginar que justo detrás de él, en el fondo, Lucía y Rodrigo cruzaban una mirada que lo decía todo. «¿Entiende por qué la llamé?», preguntó Fabián en voz baja. Yo no pude responder. Solo asentí. El corazón me dolía como si alguien lo estuviera estrujando con las manos. «Estas imágenes nunca debieron salir», añadió él. Estaban en una carpeta que se había dañado. Las recuperé por accidente. ¿Y mi hijo? ¿Sabe algo? No. No se lo diga, respondí rápido. No todavía. Tomé las copias y las guardé en mi bolso. Mis manos seguían temblando. Agradecí a Fabián con la mirada, sin poder articular palabra. Salí del estudio caminando despacio, con la sensación de que cada paso era un peso nuevo sobre mi espalda. En la esquina, la lluvia empezó a caer. Me detuve bajo un toldo y abrí una de las fotos. Allí estaban los tres. Mi hijo, sonriendo con inocencia, Lucía, con esa mirada falsa, y Rodrigo, observándola con deseo. Una imagen que lo decía todo. Esa noche, cuando llegué a casa, me miré al espejo. La mujer reflejada ya no era la misma. Esa madre que confiaba, que creía en la bondad, que pensaba que el amor de un hijo era suficiente, ya no existía. Solo quedaba silencio. Y un propósito nuevo, hacer justicia sin que mi hijo tuviera que ensuciarse las manos. Esa noche no dormí. Miraba el techo mientras la lluvia golpeaba las ventanas, y cada gota me recordaba algo que había perdido, la confianza, la paz, la inocencia. Pero entre todo ese dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no quería llorar. Quería entender. Quería actuar. Me prometí una cosa, no iba a gritar, ni a suplicar, ni a enfrentar a Lucía sin pruebas. No iba a darle el placer de verme débil. Si ella había jugado su juego en silencio, yo también aprendería a jugar. Al amanecer preparé café y desayuné con ellos como si nada hubiera pasado. Lucía llegó tarde a la mesa, con su bata de seda y el teléfono en la mano. «Buenos días, mami», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba venenosa. Daniel la miró con ternura. Yo fingí una sonrisa. «Buenos días, hijos». Mientras los observaba, pensé en lo ciego que estaba mi hijo, y en lo bien que ella lo había sabido manipular. Durante días, seguí su rutina como si fuera una sombra. Escuchaba sin parecer atenta, observaba sin mirar. Aprendí sus gestos, sus horarios, sus mentiras. Lucía hablaba mucho por teléfono, y cada vez que lo hacía, salía al jardín o al baño, creyendo que yo no la oía.
pero las paredes viejas aún guardaban secretos. Una tarde escuché su voz nítida, baja, cortante. Sí, ya casi está. La vieja no sospecha nada. Rodrigo respondió algo que no entendí. Luego una risa. Una risa que me revolvió el alma. Esa fue la primera prueba. La grabé. Con el celular escondido entre los manteles del comedor, capturé la conversación entera. No sabía cuánto valdría después, pero algo me decía que la verdad necesitaba testigos. Los días siguientes, cada palabra, cada gesto, se volvió parte de mi plan. Comencé a guardar facturas, recibos, papeles firmados. Encontré copias de los presupuestos de la reforma, y en ellos, las firmas no coincidían. Lucía había falsificado una de las mías. El destino, a veces, tiene formas misteriosas de ayudarte. Esa semana, Daniel viajó por trabajo. 3 días fuera. 3 días en los que la casa volvió a ser solo mía, y del fantasma que Lucía creía dominar. El primer día, ella no cocinó. El segundo, trajo vino y puso música. El tercero, apareció Rodrigo. Sin Daniel, sin testigos. Los vi desde la ventana del pasillo, riendo, brindando con las copas que yo había guardado para los cumpleaños de mi esposo. El mismo vino que él y yo tomábamos cada aniversario. Ese recuerdo me atravesó. Me escondí tras la puerta y esperé. Ellos hablaban en voz baja, pero el eco traicionó su prudencia. En cuanto firme, vendemos todo y nos vamos, dijo Rodrigo. Sí, pero necesito hacerlo creer que fue idea mía. ¿Y la vieja? Lucía soltó una carcajada. La vieja no será problema. Yo, desde el otro lado, sonreí. Tenía lo que necesitaba. La grabación. Cuando él se fue, ella subió a su cuarto. Yo me quedé abajo, en silencio, con el corazón desbocado. No lloré. No sentí miedo. Solo una extraña calma. Esa calma que llega cuando una madre deja de esperar y empieza a decidir. A la mañana siguiente, me arreglé el cabello, me puse el perfume que usaba mi esposo, y salí de casa temprano. Llevaba conmigo un sobre. Dentro, las fotos del fotógrafo, las grabaciones y los documentos falsificados. Fui al despacho de un amigo de mi marido, un viejo notario que aún me respetaba. Cuando me vio llegar, sonrió con nostalgia. Verónica, hacía años que no te veía. ¿Qué te trae por aquí? Le mostré el contenido del sobre. Su rostro cambió. Esto es grave, me dijo. Lo sé. ¿Qué piensas hacer? Esperar el momento justo, le respondí. Quiero que la verdad salga sola, como una fotografía revelándose en la oscuridad. Salí de allí con el corazón firme. Ya no era la misma mujer que había temido perder su casa. Ahora era una madre dispuesta a todo para proteger su hogar y el recuerdo del hombre que amó. Y aunque nadie lo sabía, ese día comenzó mi venganza. Pasaron unos días después de mi visita al notario. Lucía seguía actuando como si todo estuviera bajo su control, caminando por la casa con esa seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Daniel regresó de su viaje y me abrazó con cariño. Te extrañé, mamá, me dijo. Y yo, al oírlo, sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, todavía era mi hijo. Solo que estaba atrapado en una red que no había tejido él. Esa noche, mientras cenábamos los tres, Lucía empezó a hablar del documento otra vez. Mami, ¿pudo revisar lo que le dejamos? Asentí con calma. Sí. Lo leí. Ella sonrió, confiada. Perfecto. Entonces mañana mismo podemos firmar. No, mañana no, respondí despacio. Prefiero hacerlo en casa, en familia. Daniel me miró con ternura. Me parece bien, mamá. Así estamos los tres. Lucía asintió, pero sus ojos destellaron con impaciencia. Yo también sonreí. Era justo lo que quería, tenerlos juntos, en mi terreno. Pasé los 2 días siguientes preparando todo. Cociné sus platos favoritos, encendí las velas del comedor,
puse el mantel blanco bordado que había hecho mi madre. Cada detalle tenía un propósito. La casa debía parecer un hogar, antes de convertirse en escenario. Esa tarde, mientras revolvía el guiso, pensé en Eduardo. Mi esposo. El hombre que había trabajado toda su vida para construir esa casa ladrillo por ladrillo. Me pregunté qué diría si viera en lo que se había convertido nuestro hogar. Quizás sonreiría, orgulloso, al saber que su mujer aún sabía luchar con elegancia. A las 8 llegaron. Lucía impecable, vestido ajustado, maquillaje perfecto, perfume caro. Daniel traía flores. Para ti, mamá. Lo abracé. Sentí el calor de su cuerpo y, por un segundo, quise detener el tiempo. Pero ya no había vuelta atrás. Durante la cena, todo fue silencio educado y sonrisas falsas. Lucía hablaba demasiado. Daniel la miraba embelesado. Yo servía vino, uno de los mejores que guardaba. El mismo que había compartido con mi esposo el día que terminamos de pagar la casa. Cuando los platos quedaron vacíos, Lucía se levantó y fue por la carpeta. Bueno, mami, si quiere firmar ahora. Así dejamos todo en orden. Colocó los papeles sobre la mesa, junto con una pluma dorada. El aire en la habitación se volvió pesado. Podía oír mi propio corazón. Claro, respondí con serenidad. Pero antes, quiero mostrarles algo. Saqué un sobre de mi bolso. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es eso? Un recuerdo, dije, extendiéndoselo a Daniel. Él abrió el sobre. Dentro, las fotografías impresas. Las del casamiento. Las mismas que el fotógrafo me había entregado. El silencio cayó como una losa. Daniel miraba las imágenes, una a una. Su expresión cambió de sorpresa a desconcierto, y luego a horror. ¿Qué es esto? Susurró. Lucía intentó alcanzarlas, pero él la apartó. Lucía, explícame. Ella tartamudeó, buscando palabras que no existían. Yo me mantuve en silencio, observando. No necesitaba decir nada. Las imágenes hablaban solas, el reflejo de Rodrigo, las miradas, los gestos, la traición en su forma más pura. Eso no significa nada, balbuceó ella. Estás malinterpretando. ¿Y esto? Interrumpí, sacando el teléfono de mi bolso. Reproduje el audio de su conversación con Rodrigo. Su voz llenó la habitación. La vieja no será problema. Daniel se puso de pie, temblando. Lucía retrocedió un paso, pálida. Yo la miré, firme, sin odio, solo con la calma de quien finalmente entiende su papel. Lucía, dije despacio, siempre te vi como a una hija. Y tú me devolviste ese cariño convirtiendo mi casa en un campo de mentiras. Pero la verdad, hija mía, tiene una forma extraña de volver, aunque uno intente enterrarla bajo contratos y sonrisas. Ella no respondió. Tomó su bolso y salió corriendo. El portazo resonó como un disparo. Daniel se desplomó en la silla, con las manos en la cabeza. Yo me acerqué, lo abracé sin decir una palabra. A veces, el silencio es la única forma de consuelo. Esa noche, mientras lo veía llorar, supe que la justicia ya había empezado. No en los tribunales, ni en los papeles, sino en el corazón de mi hijo, cuando por fin vio a la mujer que era su madre, y a la otra, por lo que realmente era. La casa amaneció muda. Ni el canto de los pájaros se atrevía a romper aquel silencio. Daniel no salió de su habitación. Escuchaba sus pasos, sus sollozos ahogados, el ruido del cajón abriéndose y cerrándose una y otra vez. Yo preparé café, como todos los días, y lo dejé en la mesa. No podía hacer más. A veces, el dolor de un hijo no se cura con palabras, solo con tiempo. Lucía no volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. El tercer día, apareció. Golpeó la puerta con fuerza. Verónica, déjeme entrar. Por favor. Gritaba desde afuera. La observé desde la ventana. Tenía el maquillaje corrido, el cabello desordenado, los ojos rojos.
No era la misma mujer segura de sí que había cruzado mi puerta meses atrás. Era una sombra. Abrí. No por piedad, sino porque necesitaba mirar el rostro de quien había destrozado la vida de mi hijo. Vengo a hablar con Daniel, dijo entre sollozos. No quiere verte, respondí. Por favor, necesito explicarle. ¿Explicarle qué? Pregunté con calma. ¿Que todo fue un malentendido? ¿Que lo traicionaste por error? Ella se cubrió el rostro. No fue así. Yo estaba confundida. Rodrigo me presionaba. Él. Basta, Lucía, la interrumpí. No uses su nombre como escudo. Nadie te obligó a nada. Su silencio lo dijo todo. La observé con detenimiento. Y por primera vez, no vi a la enemiga, vi a una mujer vacía. Una mujer que había perdido todo, incluso su reflejo. ¿Sabes qué es lo peor, Lucía? Le dije. No fue la traición. Fue la manera. Entraste a mi casa, comiste mi comida, me llamaste mami. Y aún así, planeaste destruirnos. Ella sollozó más fuerte. No sabía lo que hacía. Si lo sabías, le respondí despacio. Solo pensaste que nunca te descubrirían. En ese momento, Daniel apareció detrás de mí, pálido, con los ojos hinchados. Lucía corrió hacia él, quiso abrazarlo, pero él retrocedió. No toques a mi madre, dijo con la voz quebrada. Esa frase me atravesó el alma. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentí que él me elegía. Lucía cayó de rodillas. Daniel, por favor, te juro que te amé. Si eso era amor, dijo él, prefiero tu odio. Cerró la puerta sin mirar atrás. La escuché llorar afuera por varios minutos. Luego, el sonido de sus pasos alejándose se perdió en la calle. No la volví a ver. Durante días, la casa fue un campo de ruinas emocionales. Daniel no hablaba, apenas comía. Y yo, me sentía culpable. No por haber descubierto la verdad, sino por haber sido yo quien la mostró. El amor de una madre no se alegra del castigo, solo busca proteger. Una tarde, mientras ordenaba el comedor, encontré el contrato que Lucía me había querido hacer firmar. Lo sostuve entre mis manos y sonreí con amargura. Lo rompí despacio, pedazo a pedazo. No por rabia, sino por liberación. Cada fragmento que caía al suelo era una parte del miedo que me negaba a seguir viviendo. Esa noche, Daniel se acercó. Mamá, perdóname. ¿Por qué? Pregunté. Por no verte, por dejarte sola, por no escucharte. Le acaricié el rostro. Hijo, todos nos equivocamos cuando amamos. Lo importante no es el error, sino lo que hacemos después. Nos quedamos abrazados largo rato. El silencio, por primera vez en meses, no dolía. Era un silencio limpio. De esos que traen paz, no vacío. Antes de dormir, salí al jardín. La noche estaba clara, las violetas volvían a florecer. Y mientras el viento movía las hojas, entendí algo. La venganza me había devuelto justicia, pero el perdón me devolvía el alma. Murmuré despacio, mirando al cielo. Eduardo, ya puedes descansar. Nuestra casa volvió a ser nuestra. Creí que todo había terminado. Que, después de tanto dolor, el destino por fin me daba descanso. Daniel volvió a trabajar, y poco a poco su voz recuperó esa calma que tanto necesitaba oír. Yo me dediqué a cuidar el jardín, a coser, a llenar los silencios con el ruido de mis propias manos. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto del fondo, el que había sido mío, el que Lucía convirtió en su palacio, abrí uno de los cajones del ropero viejo. No buscaba nada. Solo quería airear ese olor a humedad y recuerdos rotos. Fue entonces cuando la vi, una carta doblada, con mi nombre en la portada. Para Verónica. La letra era suya. La reconocí enseguida. Lucía. Por un momento pensé en tirarla sin leer. Tenía miedo de volver a abrir heridas. Pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y presentimiento,
Me hizo quedarme quieta. Me senté en la cama, respiré hondo y abrí el sobre. La carta decía: no me odie, Verónica. No quiero justificarme, pero necesito que sepa la verdad. Rodrigo no fue solo mi cómplice. Fue mi pasado. Lo conocí mucho antes de Daniel. Cuando él me abandonó, yo creí que nunca volvería a amar. Hasta que su hijo apareció. Pero el pasado, a veces, vuelve justo cuando uno empieza a ser feliz. Rodrigo me buscó, me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba, contaría todo, que había estado presa, que no era quien decía ser. Me tenía acorralada. Me hizo mentir, me hizo fingir. Lo odiaba, y al mismo tiempo, no sabía cómo liberarme. Daniel no merecía esto. Usted tampoco. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero quería que supiera que nunca quise hacerle daño. Fui cobarde, y pagué el precio. Cuide de Daniel. Y si algún día puede, recuérdeme sin odio. Leí esas líneas una y otra vez. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. No sabía qué sentir. Dolor, sí. Rabia, también. Pero sobre todo, una tristeza tan profunda que me dejó sin fuerzas. Guardé la carta en mi regazo y miré hacia la ventana. El sol entraba débil, iluminando el polvo suspendido en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio. Solo una compasión amarga. Lucía había destruido mi casa, mi paz, mi fe en las personas. Pero ahora entendía algo: no todos los monstruos nacen siendo monstruos. Algunos lo se vuelven por miedo. Otros, por necesidad. Esa tarde, Daniel llegó temprano del trabajo. Traía pan y flores. Cuando me vio con la carta entre las manos, se detuvo. ¿Qué es eso, mamá? Nada que necesites leer, hijo. ¿Es de ella? Asentí. Me miró en silencio, esperando una respuesta que yo no supe darle. ¿Vas a mostrármela?, preguntó. Le acaricié el rostro. No, Daniel. Algunas verdades no sanan. Solo abren heridas nuevas. Guardé la carta en una caja, junto a las fotos de mi boda y el reloj de mi esposo. No para recordarla, sino para no olvidarme de lo que aprendí. Esa noche, mientras apagaba las luces, me miré al espejo. Vi a una mujer con arrugas nuevas, pero con una mirada limpia. Una mirada que ya no buscaba venganza, sino paz. Comprendí que el perdón no siempre se da a quien lo merece, sino a quien lo necesita. Y que, a veces, perdonar también es una forma de cerrar la puerta, no para el otro, sino para uno mismo. Cuando me acosté, el silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era descanso. Y mientras me quedaba dormida, pensé en ella, en Lucía, en sus errores, en su carta. Y en cómo, a pesar de todo, seguía siendo cierto aquello que mi esposo solía decirme. El corazón de una mujer puede romperse 1000 veces, pero nunca deja de latir. Han pasado varios meses desde aquella noche. Y aunque la casa volvió a su silencio habitual, ya no es el mismo silencio que me atormentaba antes. Ahora tiene otro sonido, el de la calma después de la tormenta. A veces me despierto temprano, preparo café y me quedo mirando el jardín. El mismo jardín donde Lucía solía hablar por teléfono, donde yo escondía mi rabia entre las flores. Hoy florecen las violetas de nuevo. Dicen que las plantas sienten cuando una casa respira en paz. Y creo que es verdad. Daniel está bien. Ha vuelto a sonreír, aunque en su mirada todavía vive una tristeza que no se borra fácilmente. No habla de ella. Ni yo lo menciono. Hay heridas que prefieren dormir, y no pienso despertarlas. Cada tanto, cuando él me besa en la frente antes de salir al trabajo, me descubro agradeciendo en silencio. Agradezco no por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Porque la vida, aunque te rompa los huesos del alma, siempre te deja una lección escondida entre los escombros. Algunas noches, saco la caja del armario. La misma donde guardo la carta de Lucía. No la leo. Solo la miro, como quien contempla un viejo retrato.
No por nostalgia, sino por comprensión. Porque aprendí que el perdón no es un regalo para quien traiciona, sino una llave para quien no quiere vivir encadenado al odio. Durante años pensé que ser fuerte era resistir. Ahora sé que la verdadera fuerza está en saber soltar sin desear venganza. La venganza te da razón, sí, pero el perdón te devuelve el alma. He vuelto a ocupar mi habitación. El ropero, la colcha, el reloj que Eduardo colgó en la pared hace tantos años. Cada cosa ha regresado a su lugar, como si el tiempo, finalmente, me hubiera pedido disculpas. A veces me siento en la cama y cierro los ojos. Puedo oler su perfume, escuchar su risa lejana. No me duele recordarlo, me consuela. El otro día encontré un cuaderno antiguo de Daniel, lleno de dibujos infantiles. Había uno donde aparecíamos los tres, él, su padre y yo. Abajo, con su letra torpe, escribió: «Mi casa es donde está mi mamá». Lloré en silencio. Porque, a pesar de todo, sigue siendo cierto. Mi casa no es este techo ni estas paredes. Mi casa, soy yo. Y mientras yo siga aquí, nada ni nadie podrá arrebatárnosla. He vuelto a cocinar los domingos, como antes. A veces Daniel viene con sus amigos, trae risas nuevas, vida nueva. Yo los miro desde la cocina, y me descubro sonriendo. Ya no me duele el pasado. Solo me acompaña. Como un libro que terminó, pero que dejo abierto por si algún día necesito releerlo. No supe más de Lucía. Aunque una parte de mí siente que la vida ya se encargó de mostrarle su propio espejo. No deseo su mal. Quizá eso sea lo más difícil de todo, dejar de odiar a quien te hirió. Pero aprendí que cuando uno suelta el rencor, la memoria deja de doler y empieza a enseñar. Una noche, mientras miraba el cielo desde el balcón, pensé en todas las mujeres que cargan silencios como el mío. Las que entregan amor y reciben traición. Las que sostienen hogares que otros destruyen. Las que envejecen con dignidad, aunque el mundo ya no las vea. Si esta es mi historia real, mi historia de vida, no la cuento por venganza. La cuento para que ninguna mujer crea que su voz llega tarde. Para que sepan que aún después del abandono, la soledad o la traición más cruel, existe algo que nunca se pierde, la fuerza interior. La casa volvió a estar en orden. El jardín florece. Y en la pared del comedor, donde antes colgaba un retrato de boda que ya no significa nada, puse una foto nueva. Una donde estoy sola, sonriendo. No porque haya olvidado, sino porque, finalmente, me perdoné a mí misma por haber confiado. Dicen que el pasado no se borra, pero sí puede aprender a dormirse sin hacernos daño. Y cuando eso ocurre, uno deja de mirar atrás, y empieza a caminar de nuevo. Así que si estás escuchando mi historia, y alguna vez te sentiste traicionada, vacía o invisible, recuerda esto: nadie puede robarte lo que llevas en el alma. Ni el amor, ni la dignidad, ni la esperanza. Porque el tiempo no destruye todo. A veces, también cura. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.